Bienvenidos a cursos didácticos paso a paso. Nos encontramos en la materia de Historia, sexto grado, en el tema ¿cuándo y dónde pasó? Dentro de este tema hablaremos sobre lo que es el periodo de la prehistoria, que abarca el paleolítico y el neolítico. También, auxiliándonos de lo que es el mapa, nos ubicaremos dónde sucedieron los hechos. Comenzamos. ¿Cuándo y dónde pasó? Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas con base en la línea del tiempo. Vamos a observar nuestra línea de tiempo. En la línea de tiempo vamos a observar el periodo de la prehistoria, que abarca el periodo paleolítico y el periodo neolítico. Dentro del periodo paleolítico vamos a trabajar lo que son 3 etapas importantes: la prehistoria, el origen del hombre y la sedentarización. En cada una de estas etapas vamos a encontrar sucesos muy importantes. En la prehistoria encontramos las herramientas de piedra astillada, las hachas bifaces, lanzas pesadas para caza mayor, el uso del fuego, los entierros funerarios, las herramientas compuestas que son las balsas, la indumentaria de piel, tallas de hueso y cuerno, así como pinturas rupestres. También encontraremos utensilios de arcilla, la agricultura, la domesticación de animales y el uso del cobre. En la etapa del origen del hombre encontraremos a el Australopithecus africanus y afarensis, los restos más antiguos de un homínido que fueron encontrados en África. La aparición del Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalensis, Cro-Magnon, cómo surgió o fue evolucionando también el lenguaje oral y el uso de símbolos, y el Homo sapiens sapiens. Dentro de la etapa sedentarización encontraremos datos como el nomadismo, que son los homínidos que recorrieron las sabanas de África, la emigración a Asia mediterránea y suroriental, así como el poblamiento de Europa, el poblamiento de Australia, el poblamiento de Siberia y América, y finalmente la sedentarización, como fueron el uso de aldeas, que ayudó muchísimo a lo que fue el crecimiento demográfico y a iniciar las primeras ciudades. Haciendo un recorrido o una visualización general de lo que es la línea del tiempo y su periodo de la prehistoria, también tenemos que tomar en cuenta los años que abarcaron cada una de las etapas, un rango de años. Para ello, parte del periodo paleolítico se lee de derecha a izquierda. Esta primera etapa, que abarca del año 350.000 al año 1.000.000 antes de Cristo, es la primera etapa, la cual abarca la mitad del paleolítico. Otra segunda etapa, que abarca del año 1.000.000 al año 2.000.000 antes de Cristo. Una tercera etapa que abarca del año 2.000.000 al año 3.500.000 antes de Cristo. Pasamos a la otra mitad del paleolítico. Una etapa es del año 350.000 al año 160.000 antes de Cristo. Otra etapa más del año 160.000 al año 28.000. Una tercera etapa del año 28.000 al año 10.000. Y un rango más que abarca del año 10.000 al año 4.000 antes de Cristo. Teniendo ya estos datos en cuenta,
que es el periodo de la prehistoria, sabiendo que abarca el paleolítico, el neolítico, las tres etapas importantes que son la prehistoria, el origen del hombre y la sedentarización, con sus respectivos sucesos que se llevaron a cabo en distintas etapas, vamos a pasar a contestar las preguntas. Pregunta: ¿cuáles son los homínidos más antiguos? Obviamente ya leímos, ya verificamos y ya analizamos nuestra línea de tiempo y en ella encontramos que el homínido más antiguo es el Australopithecus africanus y afarensis. Venimos y verificamos que se encuentra de nuestra línea de tiempo y es el homínido más antiguo que se encuentra en nuestra historia. Siguiente pregunta: ¿en qué periodo aparecieron las lanzas para caza mayor? De igual manera, analizamos nuestra línea de tiempo y los sucesos en ella para localizar que fue en el periodo paleolítico en el cual se muestran o se crearon o aparecen las lanzas más pesadas para caza mayor. También dentro de ello, en ese periodo, se encuentra el uso del fuego y los entierros funerarios. Tercer pregunta: ¿cuándo apareció el Homo sapiens sapiens? Haciendo recorrido en nuestra línea de tiempo, podemos observar que se encuentra también dentro del periodo paleolítico. Dice Homo sapiens sapiens y lo podemos encontrar alrededor, o su aparición, que fue alrededor de 80,000 años antes de Cristo. Nuestra segunda etapa de lo que es la actividad dice: con base en el mapa vamos a responder también un par de preguntas o una serie de preguntas. El mapa es un auxiliar, el cual también nosotros debemos de saber leer, el cual nos pregunta lo siguiente: ¿dónde se originaron los homínidos? Nos vamos a ubicar en el lugar donde se encuentran o donde se encontraron o donde iniciaron los primeros homínidos. Tomando en cuenta los datos del mapa, nos dice que los primeros homínidos se originaron en África, en esta región. Ahí es donde surgieron los primeros homínidos. Siguiente pregunta: ¿dónde se encuentran los rastros prehistóricos más recientes, es decir, los más actuales? De igual manera, leyendo el mapa y ubicando el espacio de nuestro mapa, nos dice que los rastros prehistóricos más recientes, los más actuales que tenemos, se encuentran en los toldos de América del Sur, que es en esta área. Para poder comprender o reafirmar un poquito más el periodo, vamos a tener en cuenta una pregunta. Dice: ¿cómo fue el paso del nomadismo al sedentarismo? Antes de responderla, vamos a indagar o reafirmar qué significa la palabra nomadismo y la palabra sedentarismo. Nomadismo es el traslado que hacen las personas de un lugar a otro, es decir, no están estables. Y sedentarismo es cuando las personas ya se encuentran establecidas en un lugar en especial. Para observadores, con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba, es decir, la misma que ya habíamos realizado. ¿Cómo fue el paso del nomadismo al sedentarismo? ¿Cómo fue la transición de uno a otro? ¿O qué es lo que los llevó a dejar de ser nómadas y a ser sedentarios? Respondiendo a esa pregunta, podemos referirnos al descubrimiento del fuego y a la elaboración de herramientas, lo que permitió la modificación del entorno para que se pudiera sembrar y cosechar. Al mismo tiempo, domesticar animales y elaborar
rudimentarias viviendas y vestimenta. Todo ello para que pudieran ser sedentarios, es decir, establecerse en un lugar. Bien, en una segunda observación podemos ver o nos pide que verifiquemos la secuencia de imágenes de las páginas que tenemos y qué escribirías como posible respuesta para esta pregunta. Bien, vamos a observar las dos imágenes. Tenemos una imagen del lado izquierdo donde observamos a dos personas o dos homínidos, los cuales están generando recolección de vegetales para poder alimentarse, pero lo hacen de manera nómada, es decir, tienen que estarse trasladando de un lugar a otro para poder encontrar alimento. En la imagen del lado derecho podemos observar, a diferencia de la del lado izquierdo, que la persona está más estable. Se le nombra sedentarismo, es decir, se encuentra haciendo uso del fuego, lo cual está permitiendo, como dice aquí, asar carnes, iluminar la cueva donde se encuentra y protegerse al mismo tiempo del frío. Entonces, haciendo la observación de ello, ahora sí podemos responder la pregunta. Que el paso del nomadismo al sedentarismo fue un proceso de millones de años, puesto que fue a medida que iba evolucionando el homínido. Al principio, en el Paleolítico, que marca el inicio de la prehistoria, los homínidos eran nómadas que se desplazaron por África desarrollando la caza y la pesca con utensilios de piedra. El descubrimiento del fuego fue esencial en la historia de la humanidad, puesto que ahora podemos protegernos del frío y cocinar los alimentos. Con esto respondemos lo que fue el paso del nomadismo al sedentarismo. Espero haya sido de utilidad y sirva para conocer un poco más lo que fue el periodo de la prehistoria. Les pedimos de favor que se suscriban al canal de cursos didácticos, donde encontrarán la solución paso a paso de los libros de texto, que consulten nuestros videos, que activen la campanita de notificación para estar al día con los nuevos videos y que nos apoyen finalmente con un like. Nos vemos en el próximo video.